médica, es bióloga y es la directora del laboratorio SEM de reproducción asistida. Desde ya hace muchos años trabaja con el diagnóstico genético preimplantacional y tiene mucha experiencia y va a poder contarnos de qué se trata y qué es todo lo que se puede hacer. Y Lorena es psicóloga, también especializada en reproducción asistida, en acompañamiento de las pacientes con patología reproductiva o que tienen que encarar estos tratamientos, y nos va a dar la visión desde la parte de la psicología de todo esto. Así que bienvenidas y adelante. Bueno, antes de empezar con la presentación quería decir una cosa. Hoy vimos que el Fondo Nacional de Recursos publicó en su página la Semana de la Fertilidad y hizo un pequeño resumen de los casos que había hecho. Y la verdad que es algo muy bueno que a un año de haber pensado la SUR en la Semana de la Fertilidad, ¿verdad? Ya se esté imponiendo en el país como la Semana de la Fertilidad y que el Fondo Nacional de Recursos lo haya tomado es muy importante. Entonces, son esas cosas que uno cuando las planifica, ¿verdad? Y empezamos a proyectar, esto fue una idea de la doctora Ana Capurro, que todavía no está en línea porque está viendo pacientes. La verdad que se le puso mucha gana el año pasado, hicimos cosas presenciales porque, bueno, no estábamos en esta situación, y valió la pena porque es mucho el esfuerzo, y es bueno ver que después esto continúa y que es tomado por otros, ¿verdad? Entonces, digo, primero eso, felicitar la idea de Ana, y bueno, y a todos los integrantes de la SUR por todo el trabajo que han hecho y que hemos hecho durante todo este tiempo para que esto se concrete, y es una buena forma de llegar a los pacientes y de poderlos compartir con ellos, ¿verdad? Que en realidad son el fin de nuestro trabajo, la finalidad de nuestro trabajo, poder compartir con ellos y poder interactuar con otros colegas también, ¿verdad? Y hacer crecer un poco y conocer más esta especialidad. Así que eso quería decir antes de comenzar, y bueno, voy a compartir mi charla. Bueno, como ya saben, y estaba anunciado, en esta Semana de la Fertilidad, la charla del día de hoy, que es diagnóstico genético preimplantacional, y voy a compartir con la psicóloga Lorena Valdés. Cuando hablamos de diagnóstico genético preimplantacional, antes de hablar de él, tendremos que saber algunas cosas sobre reproducción, que ustedes seguramente saben, ¿verdad? Pero que vale la pena volver sobre ellas. Saber que la reproducción humana es poco efectiva si nos comparamos con otros mamíferos, con otros animales, ¿verdad? Y que a una mujer le cuesta un mes entero producir un óvulo maduro, y seguramente por eso, ¿verdad?, es poco efectiva. Seguramente por eso y por otros motivos, ¿verdad? Pero esa es una de las causas. Y que el porcentaje de esos óvulos maduros que son normales es bajo, y por eso que decimos que el porcentaje de aneuploidías, que después voy a explicar lo que es alto, y sobre todo en el rango etario donde las pacientes se hacen reproducción asistida. O sea, en esta sociedad estamos esperando cada vez más tiempo para tener hijos, eso implica que las mujeres crecen, ¿verdad? Son más grandes, y cuanto más grandes somos, menos óvulos nos quedan, y esos óvulos tienen peor calidad. Y esa calidad está asociada, entre otras cosas, a alteraciones genéticas que se llaman aneuploidías. También tenemos que saber que cuando hacemos reproducción asistida, para conseguir éxito, antes se transfería mucha cantidad de embriones, o para aumentar el éxito, y hoy en día eso está mal visto, porque la transferencia de embriones múltiples aumentan los riesgos de la multigestación, y la multigestación es algo que no buscamos, porque aumenta los riesgos del embarazo tanto de la madre como de los bebés. Entonces es algo que tenemos que evitar. Y entonces para evitar eso debemos aumentar la calidad de selección embrionaria para conseguir buena tasa de embarazos, o sea, una muy buena tasa para lograr ese embarazo, pero a su vez que sean embarazos seguros, o sea, embarazos que tengan más chances de llegar a término. Y entonces por eso es que elegimos estas herramientas. Para sostener un poquito eso que les decía, que a medida que los años pasan, vamos teniendo menos posibilidades de embarazarnos, traje esta tabla, que si bien tiene unos años porque es del año 2016,
es muy ilustrativa, porque eso se mantiene, tal vez las tasas de embarazo sean un poquito más altas, pero más o menos se mantienen, y ustedes, yo voy a mostrar con el mouse, que aquí tenemos la tasa de embarazo por transferencia, y aquí tenemos la edad de la mujer, y vemos cómo la edad de la mujer va bajando, la tasa de embarazo va bajando a medida que va aumentando la edad de la mujer, y la tasa de nacido vivo, que es esta otra línea, también aumentando, no, perdón, va disminuyendo a medida que va aumentando la edad de la mujer. Y aquí hay una diferencia entre tasa de embarazo y tasa de nacido, porque están los abortos, que ustedes saben que también en reproducción asistida hay. Por lo tanto, si vemos que una mujer a los 30 años o menos tiene tasas de embarazo que superan los 40%, luego de los 35, 37 años sobre todo, empieza a descender y se hace más evidente luego de los 40. ¿Verdad? Que si vemos tasas de nacidos vivos, pasamos de 36.8, casi 40, a 17%, 15%, y va bajando esto bastante abruptamente. Y esto es debido justamente a esas alteraciones, primero, a que nos queda menos reserva ovárica. Ustedes están acostumbrados a hablar de ese tema. La reserva ovárica es la cantidad de óvulos que supuestamente nos está quedando en el ovario, pero a su vez de que tenemos menos reserva ovárica, tenemos peor calidad ovocitaria. O sea, esos ovocitos que nos quedan dentro del ovario tienen más alteraciones, sobre todo genéticas, también metabólicas, pero también genéticas. Y esto explica entonces por qué bajan las chances de lograr el embarazo. En esta otra tasa que yo les traje, se ve la tasa de embarazo en mujeres menores de 35 años, acá ya es bastante mejor, ¿verdad? La tasa de embarazo no es de nacido, pero vemos que la tasa de aborto es alrededor del 12.7%. La tasa de embarazo entre 35 y 39 años baja un poco con respecto al anterior grupo etario, pero aumenta la tasa de abortos. Y después de los 39 años, esa tasa de embarazo baja un poco más y aumenta más la tasa de abortos. ¿Y esto por qué? Porque está vinculado a también esas alteraciones que yo les decía, que se llaman aneuploidías, que hacen que por selección natural se embarace menos la mujer, y por selección natural también aumente la tasa de abortos, y por lo tanto disminuya la cantidad de niños nacidos. Yo les dije que lo ideal era transferir un solo embrión, o por lo menos máximo 2 embriones, pero la tendencia es transferir un solo embrión para tener un embarazo seguro. Entonces, para transferir un solo embrión debería tener un muy buen método de selección embrionaria. El que les estoy mostrando acá es un embrión en estadio de blastocisto. Ya llegar a este día de desarrollo es una selección embrionaria por sí misma, porque a medida que pasan los días en el cultivo dentro del laboratorio, hay embriones que no se van a desarrollar y por lo tanto no se van a formar blastocistos. Un buen sistema de cultivo de embriones tiene una tasa de llegada a blastocisto que ronda el 50%, 60%, ya es muy buena, y por lo tanto ya ahí sabemos que por lo menos la mitad de los embriones no llegaron a desarrollarse y ya se seleccionaron. En el día 5 de desarrollo en el laboratorio vemos sus características morfológicas, y acá vemos el grado de expansión, está bien expandido. Después vemos esta zona de acá que se llama macizo celular interno. Este macizo es la zona de las células que luego a partir de estas células se va a formar el embrión, se va a desarrollar el embrión, y estas células que están por fuera forman como una bolsita. Esto lo vemos en un plano, pero no se olviden que esto es una esfera, ¿verdad? Y dentro de esa esfera está el macizo celular interno. Entonces estas células son las que luego van a formar el saco gestacional, y si todo sigue bien, los anexos. Para seleccionar un embrión, entonces podemos usar la herramienta que es la morfología, que es lo que estoy viendo acá, u otras herramientas más. ¿Cuál es la mejor técnica para selección embrionaria? Bueno, la mejor técnica, si uno pensara en la técnica ideal, debería ser no invasiva, debería ser rápida, debería ser segura, fácilmente implementable y barata. Pero bueno, bonito y barato ustedes saben que a veces es difícil de conseguir. Entonces, esas son como las premisas, y después vamos viendo qué es lo que tenemos. Sabemos que la morfología, vuelvo sobre ello, es una buena herramienta, pero yo les decía que es insuficiente para seleccionar embriones normales. Yo puedo seleccionar embriones que llegaron a blastocisto. Muy bien, ya seleccioné. Dentro de los blastocistos puedo elegir aquellos blastocistos que tienen mejor morfología.
y cuanto mejor forma tienen, más chances tienen de implantarse, porque hay una correlación. Pero también sabemos que hay embriones que lucen muy bien y que no tienen capacidad de implantarse porque tienen alteraciones, y embriones que lucen feos, y sin embargo luego se implantan y dan lugar a un embarazo que continúe y que nace un niño sano. O sea que no es una herramienta totalmente eficiente, ¿verdad? Sirve, pero no es totalmente eficiente. Y yo les pongo acá abajo que el 60% de los blastocistos, muchos de ellos que lucen bien y algunos no, tienen aneuploidías, o sea, tienen esas alteraciones cromosómicas numéricas que hacen que fracase la implantación, o que fracase en la primera etapa del embarazo y aborte, o que en la mínima cantidad nazca un niño con alteraciones, ¿verdad? El diagnóstico genético preimplantatorio, entonces, que es el PGT que ustedes van a escuchar, es una técnica de evaluación genética embrionaria. Es invasiva porque tenemos que quitarle algunas células al embrión, por lo tanto implica una biopsia embrionaria, permite la detección de las aneuploidías, o sea, las alteraciones numéricas de los cromosomas, otras alteraciones que tienen que ver con los genes, que son las enfermedades monogénicas, y los rearreglos cromosómicos. Puede ser que todos los cromosomas estén presentes, pero pedacitos de un cromosoma estén cambiados de lugar y estén en otro pedacito de cromosoma, donde no deberían estar. Todas esas cosas se pueden diagnosticar, y a partir de esta técnica nos permite hacer transferencias de embriones que genéticamente son normales, ¿verdad? Eso nos acerca al embarazo. No quiere decir que sea 100% seguro, luego de transferir un embrión genéticamente normal, que se vaya a dar el embarazo. Porque ustedes saben que las chances del embarazo, ya lo deben haber escuchado ayer también en la charla de aborto recurrente, ¿verdad? Los que estuvieron, que no solo dependen del embrión y dependen del endometrio, o sea, una parte tiene que ver con las características embrionarias y otra tiene que ver con las características maternas donde se va a anidar ese óvulo, ese embrión. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para hacer un PGT, un diagnóstico genético preimplantatorio? Bueno, por ejemplo, las pacientes abortadoras habituales tienen esa posibilidad, o tienen esa indicación. Las fallas reiteradas de implantación, quiere decir que son pacientes que varias veces se transfirieron embriones en el útero y no se embarazaron. Las que son portadoras de una patología, las que tienen enfermedades ligadas al cromosoma X, que también es una cromosomopatía eso. Las que son portadores de enfermedades monogénicas, por ejemplo la fibrosis quística, otras alteraciones también, cualquiera que sean enfermedades monogénicas. Los diagnósticos de aneuploidías embrionarias, ¿qué quiere decir? No tengo nada de eso, pero yo tengo 10 embriones, y yo ya les dije que el 60% en general, ¿verdad? Depende de la edad de la mujer, después les voy a mostrar eso, tienen alteraciones, y por lo tanto me quiero transferir solo aquel embrión que tenga posibilidades entonces de implantarse. Bueno, esta técnica sirve para eso. Y otra indicación podría ser las mujeres mayores de 37, 38, 40 años, depende un poco, porque poner una edad es un poco, es difícil, pero a medida que aumentan las alteraciones, valdría la pena aumentar este tipo de diagnósticos. Bueno, yo ya le expliqué que las aneuploidías son entonces alteraciones cromosómicas, aberraciones cromosómicas numéricas que están vinculadas a la meiosis, que están sobre todo vinculadas a la meiosis del óvulo, que es la etapa de la maduración del óvulo, donde expulsa la mitad de sus cromosomas. Es muy común, extremadamente común en ovocitos y en embriones humanos. Su incidencia aumenta con la edad de la mujer, y están vinculadas a detección del desarrollo embrionario y fallas de la implantación y del aborto, y la disminución, por lo tanto, del embarazo. ¿Qué es necesario para hacer un PGT? En este momento, los PGT se hacen en este estadio evolutivo, que es el embrión en estadio de blastocisto, en día 5. Antes se hacían diagnósticos en día 3 y se le quitaba una célula al embrión, o más, de 1 a 2, por ejemplo, pero era un porcentaje muy alto de células con respecto a su totalidad, ¿verdad? Era un octavo a un cuarto del embrión que se sacaba para hacer el diagnóstico, y la cantidad de material que teníamos para hacer diagnósticos, o sea, la cantidad de ADN en esas células era bajo, y por lo tanto era menos segura la técnica en hacer diagnóstico que en el momento actual, que se está haciendo en estadio de blastocisto. Entonces aquí les vuelvo a mostrar, esto es una pipeta con que se sujeta el embrión, este es el blastocisto, esta zona de aquí es donde está el macizo celular interno,
por lo tanto no lo vamos a agredir a esta zona, no le vamos a biopsiar esta zona, y esta zona de aquí es la zona del trofoectodermo, que es esta zona que va a formar luego el saco gestacional, que el día previo se preparó este embrión y se le hizo un pequeño cortecito a esto que se llama membrana pelúcida, se hace un pequeño cortecito con esta lucecita roja que es un láser, y entonces el embrión en el día quinto, cuando se empieza a expandir, como encuentra esa fisura, ¿verdad? Imagínense que es como una hernia, ¿verdad? Es como, yo siempre les trato de explicar a los pacientes que como si yo tuviera un globo que está poco inflado, entonces lo aprieto y le dejo un agujerito y por ese lado se sale un pedacito del globo. Bueno, esto es lo mismo. Al expandirse el embrión y encontrar un pequeño orificio, una solución de continuidad en su membrana, algunas células se van a escapar de ahí. Pero no se escapan y se van. Quedan adheridas al resto de las células. Entonces con este láser es que nosotros vamos a tomar estas células y las vamos a biopsiar. Aquí le traje un esquemita donde está ese mismo embrión que yo les mostraba ahora, la lucecita del láser. Aquí, esta es la pipeta que lo sujeta, y esta es la pipeta con la que vamos a quitarle las células, se llama la pipeta de biopsia, donde introducimos algunas células dentro de esta pipeta, y con este láser hacemos algún disparo en esta zona, de forma tal de que se cortan estas células, aquí las ven, se las sacamos, estas células son las que luego vamos a mandar a analizar, y esta es el embrión que luego de haber sido biopsiado, quedó un poquito más retraído, pero quedó muy bien, quedó sano, porque no se le afecta a esta zona, que es el macizo celular interno, y de las células que vamos a biopsiar, que es el trofoectodermo, hay muchísimas, y nosotros en este caso le sacamos 8, 10 células, pero se saca mínimo 3 y máximo 10 células. Entonces de esa forma, como este embrión en este estadio tiene por lo menos más de 180 células, la cantidad de células que se le saca son pocas, y se pueden volver a reproducir. Por lo tanto el embrión luego de esto se congela y espera el diagnóstico. Acá les traje un esquema donde ven al embrión en un dibujito, las dos pipetas, cómo se extrae estas células del trofoectodermo, y estas células, luego de ser lavadas en una solución, se colocan dentro de un tubo, y este tubo es el que se manda a analizar al laboratorio de biología molecular para poder saber la constitución genética de esas células. Luego, este embrión que fue biopsiado, ¿verdad? Que aquí se ve como el agujerito que quedó, se guarda, se vitrifica para mantenerlo criopreservado por una técnica que se llama vitrificación. Lo mantenemos criopreservado hasta tanto tengamos el diagnóstico y podamos saber si ese embrión era sano o no. Entonces este embrión va a tener un rótulo que tiene que ver con el número de embrión y los progenitores, o sea, las iniciales de los padres, y este tubo va a estar de la misma forma identificado, por lo tanto después cuando nos hagan el análisis y nos digan, por ejemplo, que este es el que corresponde a este tubo, sabemos si es normal o no, y por lo tanto vamos a saber si el embrión que tenemos congelado con ese número es normal o no, de forma tal de luego transferir solo los embriones que son normales. Este diagnóstico demora unos 10 días más o menos. ¿Se podría hacer en el momento? Sí, se podría hacer en el momento, pero lleva muchas horas y mucha coordinación, y no vale la pena, porque sabemos que tenemos que tener muy bien ciclado el momento de la transferencia del embrión con el endometrio. O sea, es muy importante la fecha que tiene ese endometrio para hacer la transferencia. Y cuanto más horas pasan luego de que el embrión está listo para ser recibido por el endometrio, más se deteriora ese endometrio. Entonces habría que hacer muy rápido ese diagnóstico, cosa que no es posible. Entonces lo que hacemos es, como la herramienta de la vitrificación es muy buena, porque se recupera el 98% de las embriones que congelamos de forma normal, lo que hacemos es congelarlos, o sea, vitrificarlos, esperar el diagnóstico, y luego en un ciclo preparado, o en un ciclo sin estimulación, pero sabiendo que es el mejor momento para transferir, cuando el ginecólogo nos pide que descongelemos ese embrión normal, lo descongelamos y ese mismo día se lo transferimos al útero de la mujer. Habitualmente puede ser al ciclo siguiente, entonces, donde se hizo la aspiración de los óvulos y donde cultivamos esos embriones. Aquí les traje, esto es viejo, pero sigue siendo así de constante. Este investigador, este científico reproductólogo se llama Santiago Muné, y Santiago Muné fue uno de los precursores de esta técnica. Publicó en el año ya 2007, para que vean que esto no es nuevo, esto que tiene que ver con, dice el título, la mayoría de los embriones son cromosómicamente anormales,
y entonces trajo el porcentaje, yo les dije que alrededor del 60% eran anormales, pero depende de la edad de la mujer. Acá trajo de 35 años a 37, el 58% puede ser normal, entre 38 y 40 el 70, y más de 40 al 79. Por supuesto que si me vengo para este lado, ¿verdad? Las menores de 35 tal vez, las menores de 35 tal vez tengan alrededor del 40, las menores de 30 capaz que tengan un 30, ¿verdad? Por eso es que no siempre transferir un embrión al útero significa conseguir un embarazo. Pero si vemos estos resultados clínicos, también esto fue publicado por Triff en el 2010, y comparamos las tasas de embarazo, esto es red latinoamericana, tasas de embarazo por edad de la mujer, aquellos que iban bajando la tasa de embarazo con respecto a la edad de la mujer, y lo comparamos con las mismas edades, pero haciéndole el diagnóstico genético preimplantatorio, vemos que no descienden, que se mantienen en un nivel bastante alto. Acá él publica casi 70%, y cuando tiene menos tiene 58% de tasa de embarazo. Eso quiere decir que esta técnica iguala a las mujeres, luego de que en edad, a las mujeres cuando se transfieren embriones. ¿Por qué? Porque solo estamos transfiriendo los embriones sanos. ¿Ah? Por eso es que es tan útil esta forma de selección embrionaria. Estas técnicas cada vez van a ser más utilizadas, cada vez son más utilizadas, y pienso que cada vez van a ser más utilizadas. ¿Por qué? Porque evitamos transferir embriones anormales, porque evitamos, por lo tanto, los abortos embrionarios, evitamos las fallas de implantación, aumentamos las tasas de embarazo, porque al no transferir embriones que están anormales, aumentan las chances de lograr el embarazo, y bueno, y cuando tenemos una patología genética que está vinculada a genes, ¿verdad?, y los podemos diagnosticar, evitamos el nacimiento de niños con problemas genéticos, ¿verdad?, con enfermedades genéticas, muchas de ellas invalidantes. Como esta técnica está es cada vez más utilizada, también está evolucionando. Yo les dije que al principio hacíamos biopsia de día tercero, y hoy en día está evolucionando a otro tipo de técnicas, y yo también les decía que las mejores técnicas eran aquellas que no eran invasivas, y ahora se está evolucionando a técnicas no invasivas. Son técnicas de nueva generación, que son mínimamente invasivas o no invasivas, y que como ventaja no requieren mucha manipulación del embrión, requieren menor equipamiento, porque tener un láser, ¿verdad?, es un equipo bastante caro, requieren menos entrenamiento, porque hacer una biopsia es algo complicado. Las desventajas que tiene, que por ahora está solo validada para hacer screening de aneuploideas, o sea, para separar a aquellos que son normales de anormales desde el punto de vista del número de cromosomas, y que los costos todavía no son muy accesibles, ¿verdad? No es igual que hacer una biopsia, pero se acerca mucho a ello, se está poniendo a punto en muchos lugares, y esta es una técnica que promete porque no es invasiva. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta técnica? Bueno, lo que hay que hacer es, pensé que había traído un dibujito de cómo era, pero lo que se estudia es el embrión en el cultivo embrionario, va excretando también ADN que se va de células que se van lisando, que se van perdiendo. Ese ADN queda disuelto en el medio de cultivo donde estamos cultivando ese embrión. Y por lo tanto, si nosotros cultivamos el embrión y sacamos ese medio de cultivo, podríamos saber la constitución genética de ese embrión sin tener que biopsiarlo, ¿verdad? Entonces no es invasiva porque no estudiamos al embrión, sino que estudiamos el medio de cultivo donde él está. Les traigo esto como técnicas del futuro, ¿verdad? En algunos lados ya se está haciendo. Todavía no tiene la misma validación, o sea, está validada, pero todavía no es tan efectiva como el diagnóstico genético, y no sirve para todo, ¿verdad? Pero en el futuro yo pienso que debemos apostar a este tipo de técnicas, que no estaríamos haciendo biopsias embrionarias, solamente estudiando el medio de cultivo, y esta es una de las técnicas. Hay otras técnicas, por ejemplo, que en vez de estudiar el ADN, estudian los metabolitos que están en ese medio. O sea, por ejemplo, cuánto consumió ese embrión de glucosa, y entonces con eso se puede saber la salud del embrión. Hay muchas cosas que están todavía en estudio para ver cuál es la mejor técnica, o cuáles son las mejores técnicas para conseguir un embrión de mejor calidad y así transferir
menos número, tal vez uno solo, aumentar las chances del embarazo, disminuir las chances del aborto, disminuir las chances de tener un niño con alteraciones genéticas o enfermedades genéticas, y disminuir las chances del embarazo múltiple transfiriendo uno solo. Bueno, yo me quedo por acá, agradezco a la SUR por todo el trabajo durante todo este tiempo, ¿verdad?, para hacer estas charlas. Agradezco a todas las personas que están en la audiencia, porque a esta hora a veces es difícil, después de todo un día de trabajo, de preocupación, sentarse y disponer del tiempo, pero bueno, por suerte tenemos estas herramientas y hoy en día podemos, sin juntarnos físicamente, poder compartir igual. Bueno, le dejo la palabra ahora a Lorena, que seguramente va a tener muchas cosas interesantes para decirnos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Virginia, por la presentación. Un placer escucharte, Lidia. La verdad que es increíblemente clara y en un tema tan complejo. Muchas gracias a la SUR por la posibilidad de esta presentación. Y bueno, mi aporte, por supuesto, va a ser desde lo psicológico, y bueno, todo lo que implica para el paciente, que viene transitando diferentes etapas, esta nueva etapa, ¿no?, del diagnóstico genético preimplantacional. Un poco voy a hablar, voy a focalizar sobre lo que tiene que ver con el diagnóstico genético preimplantacional, pero hago mención breve al diagnóstico genético prenatal. Por ejemplo, pongo allí pacientes con trastornos genéticos como enfermedades de Huntington, que es una enfermedad que puede tener un desarrollo tardío en los pacientes. En este caso, la técnica se aplica durante el embarazo, o sea, sobre el feto, ¿no? Y después, en lo que refiere a las pacientes que se realizan el PGD preimplantacional, son casos de pacientes, como decía Lidia, infértiles, que realizan tratamientos de alta complejidad, que en general son pacientes añosas, con abortos recurrentes, pacientes con fallas implantatorias recurrentes, o sea que vienen de un proceso bastante largo y distinto que las anteriores, ¿no?, que en general logran el embarazo en forma natural, y bueno, y llegan a esta instancia de estudio genético a lo largo del embarazo. Las pacientes de fecundación in vitro son pacientes que ya vienen transitando diferentes diagnósticos, que vienen transitando diferentes duelos, y que bueno, que tenemos que acompañar. En el diagnóstico genético prenatal, bueno, algo que se cuestiona es, bueno, los pacientes, enfrentarse a la decisión de la interrupción del embarazo, sí o no. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo llevarlo a cabo, digamos? ¿Qué repercusiones tiene a nivel familiar, a nivel de la ideología religiosa del paciente, a nivel social, a nivel de la pareja, que pueden haber diversas opiniones? El tomar conciencia de que existe una patología y que esa patología puede haber llegado genéticamente a la descendencia, y que bueno, que eso muchas veces puede generar, además de miedos, de ansiedades, sentimientos entre comillas de culpa, o de esto de ser diferentes, de no lograr el llegar a tener un hijo sano, los posiciona en un lugar a veces como de mucha vulnerabilidad. Los aspectos bioéticos también que atraviesan esta temática. Y las fantasías de hijo sano, hijo enfermo, que por supuesto estas fantasías se acompañan a lo largo de la mayoría de los embarazos, pero en estos casos las fantasías aumentan, se incrementan, se potencian, ¿no? Y acá vamos al diagnóstico genético preimplantacional, propiamente dicho. Y bueno, todo lo que implica la incertidumbre del proceso de la FIV, que ya un poco conocemos, pero bueno, es como
lo que implica desde la estimulación, desde los estudios previos, los tratamientos anteriores realizados, cuáles fueron los resultados, y en este nuevo tratamiento, las preguntas, bueno, si obtendremos embriones en el proceso de tratamiento, el día a día de las ecografías, de ver si los folículos van creciendo, si esos folículos pueden llegar a madurar como para que se llegue a la formación posterior de un embrión, si se llega, digamos, a aspirar y a formar un embrión, si el embrión brindará la información esperada, o sea, si ese embrión podremos obtener la información que esperamos sobre la patología, si hay o no patología, llegaremos a la etapa de transferencia o no, cómo es vivido esto por la pareja, el hecho de no poder culminar, por ejemplo, un tratamiento en el cual, por ejemplo, el resultado del estudio arroje elementos de patología y bueno, no se pueda llegar a la transferencia, cómo es vivido, cómo acompañamos, cómo manejamos la ansiedad que ello genera en los pacientes, la frustración, y además el tema del tiempo que nos apremia, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, que en general son pacientes que vienen de tratamientos de larga data, que son pacientes por ahí añosas también, que el tiempo es un factor bastante determinante. Como venía diciendo, implica diversos estudios médicos, en muchos casos múltiples tratamientos reproductivos, con resultados no del todo favorables, por supuesto. Y bueno, ¿cómo nos sentimos ante todo esto, no? ¿Qué es lo que genera en el paciente todo esto que estamos viviendo? El temor a lo nuevo, al fracaso en cada etapa del tratamiento, a los nuevos diagnósticos. Bueno, en cada etapa tenemos nuevos estudios, nuevos diagnósticos, nuevos procesos, nuevas elaboraciones que hay que hacer a nivel emocional, que hay que ver las condiciones del paciente para todo eso. No hay certezas, más bien hay incertidumbres, en esto de que nada es 100%, nada nos da un 100% de fiabilidad. Las decisiones a tomar, tanto ética como emocionalmente, que son muy complejas, que por ahí pueden traer también dificultades a nivel de pareja, que pueden traer dificultades a nivel familiar, cómo lo manejamos. Y con respecto a la información a nivel familiar, a nivel laboral, si tenemos apoyo, si no lo tenemos, si puedo, desde cosas pequeñas como si puedo pedir en mi trabajo para salir porque tengo que hacer un estudio, porque tengo que inyectarme en determinado horario, porque tengo que realizar lo que sea para el tratamiento, como también, bueno, a quién decirles, cómo decirlo, cuándo, si eso me juega en contra, me juega a favor, en el sentido de que me genere más presiones o sea un alivio para mí. ¿Cómo opera, no? ¿A quiénes elegir contarles? Lo veo como la última esperanza o como una etapa más del proceso. A veces es como, bueno, como ver cómo lo está viviendo el paciente, acompañar esos sentimientos. Las fluctuaciones emocionales que pueden venir desde las hormonas que recibimos, desde los cambios por las diferentes etapas del tratamiento, y también por las circunstancias vitales que nos van atravesando a lo largo de los tratamientos, que no son, o sea, que no somos ajenos a todo lo demás, que nos acompaña en el proceso. La contención y vivencia a nivel de la pareja, cómo lo vive la pareja, si logran un acuerdo, si logran una comprensión a nivel de pareja, cómo cada uno lo transita y si el otro lo puede comprender, que tenemos diferentes tiempos, el tiempo interno de cada uno es diferente y a veces tenemos que ver cómo acompasar eso y cómo ayudar en ese punto. El sobreinvolucramiento emocional con el material genético, cómo vivencio ese óvulo, ese folículo, esos embriones, si considero que ello
es un hijo, si es una célula, si es, qué significa, qué representa para mí, va también a incidir mucho en cómo viva también el tratamiento, en este caso esta técnica, ¿no? El disconfort físico del tratamiento en sí mismo que acompaña a lo largo de todo el tratamiento, de las diferentes técnicas que se aplican, de los diferentes procedimientos, el lenguaje nuevo, la nueva terminología, todo esto que para nosotros quizás lo manejamos un poco más, para el paciente es un mundo nuevo, es un mundo complejo, porque también las ansiedades se juegan a la hora de comprender qué es lo que de qué se está hablando, cómo es, qué riesgos hay, todas esas cosas que por ahí tocan fibras íntimas del paciente, ¿no? En su emocionalidad. Alteraciones en la vida cotidiana, en lo laboral, en lo social, eso que decíamos, bueno, desde pedir un día para hacerse estudios médicos hasta, bueno, cómo lo manejo con mis amigos a la temática, cómo recepciono lo que me devuelven en un consejo, en una opinión. El abordaje psicológico que realizamos puede ser psicoterapia, puede ser counseling, un acompañamiento, desde un proceso interactivo basado en la comunicación entre el profesional y el paciente, para ayudar a este último a reflexionar sobre su estado y así conseguir que tome las decisiones adecuadas en función de sus valores e intereses. O sea, acompañar a la pareja a poder tomar las decisiones que tengan que ver con ellos, ayudar a reflexionar sobre eso, sobre lo que ellos esperan de esta situación, sobre lo que tiene que ver con sus creencias, o sea, ser fieles a sí mismos, pero también teniendo en cuenta esta situación nueva que estamos atravesando. La escasez de apoyo social en la actualidad y la comprensión de esta singular crisis, duelo de duelos, la vulnerabilidad a los sentimientos de estigmatización, los nuevos marginados, vergüenza y secretos son importantes en la derivación de un profesional de apoyo o counseling psicológico. Acá tenemos la cita. Un poco es eso, el sentimiento de que nos toca algo diferente vivir, ¿no? Por ahí nos toca una maternidad o una paternidad distinta en la cual debemos atravesar muchas situaciones nuevas que son absolutamente desconocidas para nosotros y que tenemos que hacer frente a esta nueva situación. ¿Cómo logramos afrontarlo? Las intervenciones que vamos a realizar desde lo psicológico. Cuando, por ejemplo, la ansiedad generada puede provocar decisiones precipitadas, decisiones con las cuales después no estemos de acuerdo, nos sintamos mal con nosotros mismos, o que no tengan que ver con nuestros valores o con nuestras creencias. Cuando la información recibida provoca una situación de trauma que afecta a los miembros de la pareja o a su relación. El tema de la pareja es un tema muy importante, porque atraviesan muchas etapas, diferentes etapas, ¿no? Y esta etapa es una etapa muy importante, decisiva para las parejas. Entonces, es como muy importante ver cómo esto está afectando a cada integrante, cómo lo está vivenciando a cada integrante, y qué lugar ocupa, qué lugar toma, a veces la mujer posicionándose más en, bueno, uno de los dos es responsable de lo que está ocurriendo, o digamos, tratar como de generar un acompañamiento de la pareja, que no sea una cuestión de uno, sino una cuestión de ambos, y que bueno, que tenemos que buscar las herramientas para afrontarlo de manera conjunta. Cuando existe fragilidad emocional, bajo nivel de comprensión o inestabilidad familiar previa. Por ejemplo, si venimos de situaciones anteriores, por ejemplo, de duelo, de pérdidas, de abortos, de pérdidas a nivel familiar, o sea, ¿en qué situación se encuentra en este momento el paciente? ¿Qué es lo que está vivenciando en este momento? Y cómo podemos acompañar esa situación con este nuevo desafío, esta nueva situación a transitar.
Es importante la creación de una relación terapéutica en la que el paciente no se sienta juzgado ni marginado, sino entendido y ayudado para poder confrontar desde la acogida y el respeto sus temores, deseos y necesidades. Esa es nuestra función básicamente. Es lo más importante, que ellos puedan sentirse comprendidos, que puedan sentir que tienen un apoyo, y además también el reforzamiento del vínculo médico-paciente, que es muy importante, lo que refiere a la confianza. Estamos depositando como lo más preciado que tenemos, el deseo de ser papás, o todo este trabajo de buscar ser padres en la confianza con el médico, ¿no? Es muy importante poder reforzarlo y forma parte también del éxito de los tratamientos, el que haya un buen vínculo. Identificar las preocupaciones o situaciones de mayor temor, qué cosas, qué fantasías, qué miedos son los que predominan en el paciente, en los pacientes. El control del estrés dentro de límites no invalidantes, cuando el estrés ya ha llegado a situaciones que no me permite tomar decisiones, o que me lleva a decisiones incorrectas, o que me ha paralizado directamente. Identificar recursos y capacidades. Bueno, ¿qué recursos, qué mecanismos defensivos, qué fortalezas tiene este paciente? ¿Sobre qué me puedo apoyar como psicólogo para poder contener y potenciar a este paciente para afrontar estas situaciones? Identificar lo que el paciente sabe, lo que quiere saber y lo que ha entendido de la situación nueva. Abordar las preocupaciones combinándolas con los recursos que disponemos, que dispone la persona en realidad. Bueno, ante esta situación, ¿cómo podemos afrontar con los recursos que tenemos, con las posibilidades que hay, con las posibilidades reales a nivel médico, y bueno, y con las expectativas también del paciente y con lo que el paciente está dispuesto? Explorar opciones alternativas respetuosas con los principios de su vida. ¿A qué estoy dispuesto a llegar? O sea, ¿cuáles son las posibilidades que manejo? Si en el caso de que este estudio arroje resultados no esperados para el paciente, bueno, ¿estaría dispuesto, por ejemplo, a la ovodonación? ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a la adopción de embriones o a la adopción de niños? ¿Qué otras opciones maneja acorde a sus valores? Resumir y planificar el futuro, generar redes de contención, familia, amigos y trabajo. Esto es muy importante. El psicólogo acompaña, pero también que el entorno esté presente es muy importante para el paciente. Siempre pudiendo seleccionar a aquellas personas que realmente pueden ayudar desde un lugar de empatía al paciente, que es muy difícil porque son temáticas que no son muy conocidas, entonces es difícil que el entorno a veces conozca todo esto y lo maneje. Acá planteo algunos principios bioéticos, como el principio de la autonomía, el principio de la beneficencia, el principio de la no maleficencia, el principio de la justicia y la confidencialidad, y llevándolo a lo que tiene que ver con el PGD, planteo que está justificado, ya que apunta al bienestar del niño por nacer. Su aplicación incrementa la autonomía del paciente, o sea que iría con el principio de autonomía. El paciente va a ser informado adecuadamente, va a poder elegir a partir de esa información que obtenga conscientemente. Y bueno, va a poder elegir la técnica que se ajuste a sus principios morales y reducir el peso psicológico, ¿no? O sea, cuanta mayor información el paciente cuente, en algunos casos, lo ayuda, digamos, a manejar las ansiedades, lo ayuda a tomar decisiones más atinadas con lo que ellos esperan para sus vidas, y bueno, les posibilita proteger su interés en favorecer la salud de su descendencia, que ese sería otro principio, que es el de la beneficencia en cuanto a los principios bioéticos. Bueno, un poco por allí, quise tocar un poco esos elementos que también a veces generan cuestionamiento, ¿no?, en los pacientes. Bueno, ¿qué hacer? Si esto daña, si esto no daña.
cuánto puede llegar a perjudicar, o sea, todo lo que desconocemos, y que la doctora Cantú explicó de muy buena forma. Además, las nuevas técnicas, las mejoras en las técnicas, pero bueno, son elementos que desconocemos y que necesitamos de alguna forma evacuar dudas, saber, tener información que nos permita tomar decisiones conscientes y que tengan que ver con nuestros principios. Bien, bueno, muchas gracias por la escucha y bueno, agradecerles a todos por estar allí. Muchas gracias, Lidia y Lorena. Y vamos, si alguien quiere comenzar a hacer alguna pregunta, puede levantar la mano o activar el audio y hablar, y vamos viendo cómo nos ordenamos. Buenas noches, lamento haber llegado tarde, pero a tiempo, Creo que el diagnóstico genético preimplantacional el test genético preimplantacional va ganando terreno y creo que depende que gane más terreno de dos cosas básicas. Una es que los propios médicos, los propios especialistas en reproducción lo ofrezcan, lo planteen. A veces yo me hago la autocrítica, a veces no lo planteamos todas las veces que podemos hacerlo o que estaría indicado. Creo que sería importantísimo para las pacientes mayores de 38 años o más, que nos optimizaría los resultados, o por lo menos obtendríamos buenos resultados más rápido, evitaríamos menos transferencias fallidas. Depende mucho de que nosotros creamos en la técnica y que nosotros la ofrezcamos, le expliquemos a las pacientes de qué se trata y los beneficios que nos puede otorgar. Y lo otro, bueno, y sin lugar a dudas que si vamos hacia lo no invasivo, va a ser mucho mejor. Y bueno, y ese es el camino por el que vamos. Y lo otro es de la financiación. Evidentemente la financiación es un escollo, un cuello de botella, que estamos transitando desde la SUR desde hace por lo menos 2 años, y que bueno, y que este año lo venimos pidiendo con más fuerza, y bueno, creo que en algún momento van a tener que balancear lo que son costos y beneficios, y se van a dar cuenta que es mucho más costo efectivo poder hacer un diagnóstico, un test genético preimplantacional, que estar transfiriendo quizá embriones donde hay fallas de implantación, transfiriendo embriones que no sabemos cómo están en las abortadoras recurrentes o en las mujeres de 39, 40 años o más. Entonces, creo que se basa en esas dos cosas. Y por otro lado, porque esto no hay duda de los beneficios que nos ofrece. Por otro lado, las mujeres, yo voy a la parte psicológica, que van a hacer esto, tienen que estar preparadas para el resultado que van a obtener. Tienen que saber que van a perder embriones, que no van a ser todos normales. Cuanto más grande la mujer, más va a ser eso así, pero me acabo de enfrentar a una paciente, Lidia lo sabe, de 32 años, cuyos embriones todos fueron anómalos, y bueno, y hay que estar preparado para esos resultados. Hay que estar preparados psicológicamente. Nosotros lo tenemos que hacer, nosotros tenemos que dar o proveer el apoyo para que los pacientes se enfrenten al resultado que pueden obtener. Que bueno, para eso lo hacen, para optimizar sus resultados, pero tienen que estar preparados para el resultado que van a obtener. Es todo. Es un aporte.
Gracias. Gracias, Cecilia. Anita, por los comentarios. En realidad estoy leyendo las preguntas totalmente de acuerdo con lo que decía Ana. Una de las cosas que hay que decirle a los pacientes es que existe esta técnica, ¿verdad? Sabemos que los costos por ahora no están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, ojalá que estén, no solo en la cefalopatía, sino también en los pacientes que tienen una enfermedad genética, porque en eso se está totalmente justificado. El nacimiento de un niño con alteraciones, con problemas de salud, le sale mucho más caro al Estado que pagarle un diagnóstico a los padres antes de transferir esos embriones, no hay ninguna duda, ¿verdad? Solo hablando en dinero, ni siquiera hablando en angustias, ¿no? Hablando en dinero, o sea que eso es algo que seguramente tenemos que seguir peleando y ojalá que se concrete y sea también subvencionado por el fondo. Pero más allá de eso, creo que cada vez más los médicos se están informando de esta posibilidad, porque el paciente, primero que se informa por otros lados, y segundo que cuando se entera de este tipo de procedimientos, reclama por qué no fue enterado, ¿verdad? Por ejemplo, una paciente que aborta en el primer trimestre con una patología genética, va a decir, ¿pero eso se podía diagnosticar antes? Sí. Sí, hay una técnica, lo que pasa es que no está cubierta. Bueno, uno tiene que informarlo. Nosotros lo pusimos en el consentimiento informado como una reseña. Si el paciente está interesado, después tenemos un consentimiento informado especial para explicar cómo se hace el diagnóstico genético, todo esto que expliqué, y los alcances y los resultados, porque como dice Ana, a veces no tenemos ningún embrión para transferir, o a veces no tenemos ningún embrión para biopsiar, porque hicimos todo el tratamiento y cuando llegamos al día del estadio de blastocisto, no hay ningún blastocisto de buena calidad. ¿Por qué? Porque esa paciente tiene o un factor masculino severo o un factor femenino tan importante que tampoco genera embriones. En ese caso, no hubiera tenido embriones para transferir, no hubiéramos transferido un embrión que hubiera producido un aborto, pero bueno, puede suceder que biopsiemos 4 o 5 embriones y ninguno sea sano. Todas esas cosas hay que prepararle, bien decía Lorena, que hay que no solo informar a la paciente, sino contener a esa paciente y ver cuáles son sus fortalezas para poder recibir un diagnóstico así, ¿verdad? Y cómo lo va a manejar. Entonces, digo, son todas cosas que tenemos que cada vez más creo aprender a comunicar con los pacientes, ¿verdad? Acá Flavia pregunta qué costo aproximado tiene realizar un estudio utilizando el medio de cultivo en lugar de biopsiar el embrión. Todavía no está disponible en el país esa técnica. Nosotros ya hace 2 años tratamos de implementarla haciendo unas pruebas donde estudiábamos pacientes que tenían indicada la biopsia, y estábamos haciendo la biopsia, y a su vez estudiamos el medio de cultivo, y no pudimos validar la técnica en ese momento, estaba recién empezando a hacerse esto en algunos países con éxito, pero todavía no estaba validada, y bueno, ahora en esta nueva etapa vamos a volver a implementarlo, a ver si lo podemos validar. Son pocos los lugares donde se está ofreciendo, y no podría decir los costos, pero son muy similares a los costos que tiene el PGT con biopsia. Debería pensar que debería ser más barato, pero en realidad no, porque es más difícil amplificar este tipo de ADN, entonces es un poco más difícil el diagnóstico desde el punto de vista molecular, pero va a ser similar por el momento. Lo que queremos es que en realidad pueda bajar para que ese no sea un impedimento de poder estudiarlos. Lo que quería decir es, bueno, trabajar también en equipo, lo que nos permite es poder trabajar las expectativas de los pacientes, las expectativas versus realidad, digamos, o sea, la realidad con la que el paciente se va a enfrentar, para poder tener las herramientas también para poder ayudar a ese paciente a afrontar esa situación que va a tener que asumir y que, bueno, que procesar, que elaborar, como que todo el trabajo es importante, ¿no? En ese punto, o sea, la realidad, las expectativas, cómo manejarlo, y cómo eso, el paciente puede irlo llevando de otra manera en la medida en que nosotros vamos acompañando, y bueno, y ellos van sabiendo cuál es su situación real, ¿no? Simplemente Gracias, eso. Lorena. Acá hay una pregunta para Lidia en el chat. Preguntan respecto al estudio en medio de cultivo, ¿por qué no se puede aplicar para enfermedades monogénicas? Se supone que se va a poder,
pero el tema es que son distintos tipos de diagnóstico. Una cosa es ver la existencia de un cromosoma, ¿verdad? Que es mucha cantidad de material que tiene, genético, y otra cosa es estudiar un gen, que es una porción pequeñita de un cromosoma, muy pequeñita a veces. Entonces, esta técnica por ahora no está validada para estudiar enfermedades monogénicas. Esperemos que en el futuro se pueda hacer, pero son temas técnicos con respecto a la amplificación del ADN y a buscar y seleccionar ese pedacito del ADN que está alterado, porque lo que pasa en las enfermedades monogénicas es que hay una pequeña alteración en la secuencia de los aminoácidos en la cadena del ADN. Entonces, al haber esa pequeña alteración, es como que uno tiene que, imagínense que es como leer en una fila muy larga de letritas donde hay una letra cambiada. ¿Vieron que a veces aparecen juegos, que nos aparecen un montón de letras y son todas A y en un lugar aparece una C y hay que detectarlo y a veces es difícil, hay que tomarse mucho tiempo? Bueno, esto es lo mismo, solo que tenemos que buscar en una cadena de ADN dónde está la secuencia alterada y diagnosticarla, y entonces es más difícil para este tipo de técnicas. Para la otra ya está validada y se hace perfectamente. Solamente felicitarlas por las exposiciones, que estuvieron muy bien las dos, muy claras, y que bueno, es un tema muy importante, de mucha actualidad, y que tiene mucho futuro, porque cada vez más va a ser posible hacerlo. Como se dijo, se solicitó que el Fondo Nacional de Recursos lo cubra, inclusive en un principio el fondo ni siquiera cubría la fertilización in vitro de pacientes que iban a diagnóstico preimplantacional. Por suerte eso después mejoró, pero bueno, son pequeños problemas que se van sumando y hacen que la accesibilidad a la técnica esté reducida. Pero bueno, felicitar a las dos, muy buenas exposiciones. Pregunta Carolina Núñez, si los embriones son de buena calidad, ¿puede ser que de todas maneras tengan alguna anormalidad? Sí, era lo que yo les mostraba en la fotito. Soy un embrión de muy buena calidad, puede tener alteraciones. Por eso es que la herramienta del diagnóstico a través de la morfología, o sea, de su forma, y los puntajes que le podemos dar dependiendo de lo que estemos analizando del embrión, sirve para aproximarnos a un embrión que tiene más chances de implantarse que otro, o decirlo de otra forma, embriones que se desarrollan mal o que tienen muchas alteraciones morfológicas, tal vez tengan más alteraciones desde el punto de vista cromosómico, pero no es una forma de diagnóstico. O sea, no alcanza con que tenga buena forma, buena morfología ese embrión y un desarrollo correcto para el día, para decir que ese embrión no tiene anomalías desde el punto de vista cromosómico. O sea, es una herramienta, por eso les decía, incompleta. Buena, pero incompleta. Es buena porque nos mejora las chances del embarazo, es buena porque nos ayuda a seleccionar embriones, es buena porque no es invasiva, es buena porque es barata, es buena por muchas cosas, pero no es totalmente efectiva. Por eso decíamos que este tipo de diagnóstico nos ayuda a decir cuál es el embrión, a pesar de que tenga linda forma, normal desde el punto de vista genético. Y no sé si La alguien pregunta más... sobre distrofia muscular. A ver, esa no la llegué a ver todavía. Es una enfermedad monogénica también, la distrofia muscular, y también se puede diagnosticar. Podemos decir cuál es el embrión portador, cuál es el embrión enfermo, y entonces no transferir ese embrión, ¿verdad? Es una enfermedad que puede ser invalidante, por lo tanto, habría que evitarla. Eso se llama, ese tipo de técnicas donde se diagnostican las anomalías desde el punto de vista genético, o sea, las enfermedades monogénicas, se llama PGT-M por monogénica. Las alteraciones que estudiamos, cantidad de cromosomas, se llama PGTA por aneuploidías, por eso que les decía. Son distintas formas de estudio, pero es la misma, a partir de lo mismo, de una biopsia, ¿verdad? No sé si va a haber más aportes o preguntas, pero antes de irnos, como vos no te vas a invitar para mañana, voy a invitar a todos para que mañana, que vamos a cerrar la semana,
y vamos a hablar de un tema importante como es enfermedades del útero e infertilidad. No se olviden de ingresar, no se olviden de acompañarnos, y bueno, y poder dar un broche de oro a esta semana que ha sido muy fructífera, muy linda, donde hemos tenido una participación muy grande y que realmente nos deja muy felices, porque hasta no sé si no es mejor que presencial. Creo que termina siendo hasta mejor que presencial, porque participa gente del interior, ahí tenemos a Silvia que la estoy viendo, participa gente, está desde su casa, no tiene que trasladarse, que llega a trabajar y bueno, y se conecta, y creo que es una buena cosa. Ha sido un descubrimiento que nos trajo el coronavirus, pero bueno, que ha estado bueno, así que mañana no se olviden de entrar. Y bueno, y esto de la semana, yo le decía hoy a Lidia, me ha dejado muy contenta porque el Fondo Nacional de Recursos publicó los resultados, cosa que teníamos que venirlos presionando para que publicaran los resultados, y lo tituló Semana de la Fertilidad. Y bueno, lo inventamos desde la SUR, la Semana de la Fertilidad, y bueno, y el fondo ya lo tomó. Me parece muy bueno, ya está patentado. Agradecerles a todos que se hayan conectado, y bueno, los que puedan mañana ya nos estaremos viendo, y nada, felicitaciones también nuevamente a las expositoras, la verdad que un gusto. Bueno, muchas gracias a la SUR y a todos los que están presentes. Bueno, siempre es bueno compartir, y como decía Anita, capaz que esta es una buena forma, porque si bien somos un país chico, no es fácil trasladarse, ¿verdad? No todo el mundo puede, y esto nos acerca a todos. Así que bueno, a seguir haciendo estas cosas. Muchas gracias y un abrazo grande para todas. Bueno, gracias a todos por estar allí, por acompañarnos, y bueno, gracias por esta posibilidad de la SUR, y bueno, por más éxitos, por más logros en este trabajo arduo que se está haciendo desde la SUR. Anita, felicitarte también de mi lado por todo lo que se está logrando, que es increíble, y que han habido cambios muy importantes para la reproducción humana de nuestro país. Así que bueno, gracias a todos. Un placer compartir, Lidia, esta presentación. Igualmente, y aparte quería decir que está muy buena esta modalidad de que los psicólogos estén en todas las charlas, porque es una buena forma de mostrar de que tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Y que es tan importante la asistencia desde el punto de vista clínico como psicológico, porque el apoyo y el sostén de las pacientes hacen que esto sea también posibilidades de éxito, ¿verdad? Porque si la paciente se cae, se frustra, no quiere volver, muchas veces es porque no tuvo un buen sostén desde ese punto de vista, y creo que más allá del éxito o del fracaso, es importante que las personas se sientan contenidas y que se sientan apoyadas. Sí, sin lugar a dudas, Lidia. Alguien puso que también nos están viendo del exterior, así que bueno. Nos vemos. Creo que la doctora Salazar desde Bolivia. Saludos. Mirá, saludos entonces. Saludos. Bueno, nos vemos.